Buenos días, hoy es viernes 28 de julio del año 2023. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al magíster Adrián Alvarado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cuenca. Magíster, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Todos los ecuatorianos, todo el país entero, estamos sumamente preocupados, angustiados por la inseguridad que reina a lo largo y a lo ancho de nuestro querido país, Ecuador. La Cámara de Comercio de Cuenca ha efectuado una importante encuesta sobre el tema de la inseguridad en diferentes locales comerciales de la ciudad para conocer cuáles son sus criterios sobre este problema que agobia a los ecuatorianos y que cada día crece el país. Lamentablemente vemos cómo se desintegra poco a poco por las bandas delincuenciales, por el narcotráfico, por la corrupción, por el crimen organizado, asaltos a diario, sicariatos. Queremos conocer, señor director ejecutivo, algunos resultados, conclusiones de esta importante encuesta aplicada por la Cámara de Comercio a 263 socios. Buenos días. Buenos días, Jaime. Muchas gracias por la apertura, la invitación a este medio de comunicación. Así es, la Cámara de Comercio de Cuenca realizó una encuesta con corte mayo 2022, mayo 2023, para saber cómo ha afectado la delincuencia a los locales de la Cámara de Comercio de Cuenca. Sacamos una muestra interesante sobre nuestros socios y pudimos recabar importante información porque muchas veces hay más percepción que datos y nosotros quisimos saber un poco cómo están sufriendo ya los socios de la Cámara de Comercio con este fenómeno tan fuerte que estamos viviendo en Cuenca, que es la inseguridad. En esto, los socios de la Cámara están sufriendo, están siendo víctimas, no a un nivel de Quito y Guayaquil, podemos decir, pero tampoco es tranquilizante. Estamos teniendo ya casos de delincuencia en donde entran a robar a los almacenes con diferentes técnicas de una a tres veces. Entran ya a amenazar a los socios, a extorsionarles también. Entonces el comercio cuencano se está teniendo miedo, la gente está teniendo hasta pensamientos de cerrar sus negocios, porque así no se puede trabajar. Están teniendo que cerrar más temprano y eso les causa graves problemas para económicamente, porque tienen que pagar el arriendo, tienen que pagar a los trabajadores y esto ha hecho que vivan con esa incertidumbre. La Cámara de Comercio de Cuenca, entiendo, aplicó esta encuesta en diferentes sectores de la urbe, Centro Histórico, Avenida España, Remigio Crespo. Así es. Mayoritariamente las respuestas vienen de allá. Cuenca tiene, la Cámara tiene socios en toda la ciudad, pero mayoritariamente la preocupación es del centro histórico, así es, un poco elegido la Remigio Crespo y sector aeropuerto, en donde se está sintiendo un poco más, digamos, esto de la delincuencia, las amenazas, las extorsiones, y que bueno, nosotros también entregamos esta información respectivamente a las autoridades. Nosotros no hacemos nada más que informar la realidad de nuestros socios, la realidad del comercio. Ahora, nosotros pedimos encarecidamente a las autoridades que tomen cartas en el asunto, que nos ayuden a proteger a los socios, que nos ayuden a proteger a la gente que simplemente sale a trabajar, a buscar el día a día para su familia, a pagar el arriendo y a dinamizar la economía. El comercio dinamiza la economía en Cuenca, pero si nos vemos amenazados es muy, muy difícil continuar. Ahora, no solamente los comerciantes son los afectados por la delincuencia, delincuencia común, delincuencia organizada, por los vacunadores, por los extorsionadores que hacen llamadas telefónicas intimidantes, amenazantes, dando datos de familiares, exigiendo dinero a cambio de seguridad para no hacerles nada, para no atentar contra sus vidas. La ciudadanía entera está sufriendo estos niveles de inseguridad. Los estudiantes
señor director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cuenca, estudiantes de planteles secundarios, tanto secundarios como universitarios, son asaltados diariamente en diferentes sectores, especialmente en los sectores aledaños a los centros educativos. Sí, y eso es una realidad que vamos escuchando en todos los medios de comunicación, en las radios. Nosotros como nos compete y lo propio de nosotros ha sido ver al comercio, a los comerciantes, a las tiendas, a los negocios, pero claramente esto es muy, muy generalizado ya. Entonces estamos preocupados como ciudad. Dentro de la percepción de la encuesta, los socios han pedido a las autoridades que haya más control, iluminación nocturna, un mayor número de cámaras, mayor presencia de la policía, de las Fuerzas Armadas, que se sienta un apoyo simplemente para poder trabajar. Nosotros lo que estamos queriendo hacer, Cuenca ha sido siempre una ciudad trabajadora, una ciudad de próspera, y no queremos que eso se pierda, no queremos que se contagie. eh, la inseguridad que estamos viendo en el resto del país. Entonces, claramente se tiene que seguir cuidando a la ciudad, a nuestra región, para no caer a niveles que ya de verdad son espeluznantes. A niveles dramáticos, ¿no? El último acto delincuencial, alevoso, el asesinato al alcalde de Manta, parece que ya ha rebasado el vaso. Así es, así es. Eso es muy preocupante, es completamente lamentable y en esto se tiene que tomar medidas. Estamos viéndonos como un país muy peligroso ante la comunidad internacional. Esto, las embajadas, los consulados informan a sus países. Esto va a repercutir en el comercio, en la inversión extranjera, en el turismo, porque la gente le va a ver a Ecuador como un país sumamente peligroso y van a preferir a los vecinos que quiera que no, su nivel de inseguridad es menor que la de Ecuador. Si no queremos llegar a puntos que no sean reversibles o muy poco reversibles, se tiene que seguir presionando a las autoridades para que nos ayuden, nos apoyen y bueno, pues poder seguir adelante. Bueno, no solamente sufrimos del tema de la inseguridad diaria, de la preocupación constante, de los asaltos, de los robos a domicilios, a locales comerciales, en fin, también tenemos, señor Alvarado, el tema de la vialidad que está destrozada en el austro ecuatoriano. Son dos problemas graves, inseguridad y falta de una adecuada vías de comunicación. No hay ni siquiera un mantenimiento. La situación está completamente mal. Sí, esa ha sido otra situación por la que hemos estado luchando. La vialidad es un problema muy, muy grave, pero ha sido ya a niveles en el que hemos sentido hasta una frustración al ver que las autoridades llegan, ofrecen, dicen que no hay recursos, no tienen la voluntad Se dan una política vuelta, se pasean y se van y ofreciendo después maravillas. y después de un tiempo hasta les piden el cargo, renuncian y toca repetir el mismo discurso a otra persona que recién se está empapando y que no sabemos cuánto tiempo durará. Entonces es tan frustrante, ha sido tan cansado también el ver cómo tantos conciudadanos, tanta gente, tantos amigos, compañeros han luchado por este tema, hemos luchado por este tema, hemos sumado muchísimas fuerzas, pero se ven pocos resultados. Más bien aplaudo un poco la presión que está haciendo el alcalde, el prefecto, de unirse, de limpiar las vías, de pedir ellos la potestad de poder solucionar al ver que el Estado no lo está haciendo, pero no es suficiente. Ellos no cuentan con los recursos que tiene el Estado. Entonces hay que seguir presionando y apoyando a las autoridades locales para que lleguen esos recursos que nos merecemos como región. Pero parece que a las autoridades nacionales les importa un comino los reclamos que hacen las autoridades seccionales, los pedidos de auxilio, porque hasta se hizo una gran movilización en Cuenca, recuerde usted, con la participación de gremios, participaron cientos de Así personas, es. miles, hicieron un Y gran desfile de protesta, pero de eso el gobierno no ha hecho absolutamente nada. sí, es completamente lamentable ver
como estos esfuerzos tan grandes que se han hecho, y justamente hablaba de ese tipo de movimientos que se han hecho, la Asamblea Ciudadana, Ujú. eh, mitines, reuniones, pero ha sido muy poco el avance que hemos tenido. Entonces, aquí hay que ver y esperar que las nuevas autoridades tengan mayor voluntad política, porque si no tienen esa voluntad para ayudar, para sumar, es poco lo que podemos hacer. De verdad, desde el sector privado, lo más que podemos hacer es apoyar a nuestro comercio, apoyar a nuestros socios, ver cómo podemos seguir saliendo adelante, sacando la cabeza del agua, pero aquí dependemos de un Estado en donde tiene las políticas públicas para que podamos defendernos y seguir adelante. Entonces, aquí sí necesitamos de las autoridades. En Cuenca vemos diariamente que hay poca presencia policial. Se puede observar con facilidad cuando uno sale en el vehículo por diferentes sectores de la urbe, se ve poca presencia policial y lógicamente nula presencia de militares. Sí, sí, y eso es uno de los mayores pedidos que han hecho los socios de las autoridades, de mayor presencia de las autoridades, de mayor presencia de la autoridad policial, de la policía, de las Fuerzas Armadas, que se vea que hay un respaldo para la ciudad, que se pueda caminar en calma, que se pueda tomar un bus sin tener esa presión, esa angustia de cuándo me van a robar. Eso no hemos estado acostumbrados los cuencanos, imagínese, y ahora tener que vivir con ese susto, con ese miedo cada vez que se sale. Bien, entonces hay propuestas, hay recomendaciones que ha hecho la Cámara de Comercio de Cuenca a las autoridades, a los representantes del Ejecutivo, alcalde, prefecto, gobernador, para ver si en algún momento se logra algún resultado y se puede vivir con algo de paz, de tranquilidad. Cuenca ya no es, lamentablemente, la isla de paz de otros años. No, no, ya no es, y efectivamente esas eran las recomendaciones que sacamos de la percepción de los socios de la Cámara, que nos dijeron, por favor, hagan llegar a las autoridades que necesitamos eso mismo, mayor presencia de la policía y de las Fuerzas Armadas, el mayor número de cámaras, mayor iluminación nocturna, acompañamiento en altas horas de la noche para los negocios, que no tengan que cerrar tan temprano, un poco más de rapidez en los procesos judiciales, que se apoye a las personas, hay que se capacite. La gente no sabe cómo actuar en caso de que han sido violentados, han sido robados, han sido extorsionados. La gente no sabe cómo actuar, no estamos organizados. Así que también necesitamos hasta una capacitación, conocimiento de cómo actuar en caso de que los socios lleguen a tener algún tipo de estos fenómenos. Ahora, la inseguridad no solamente está en los comercios de la ciudad de Cuenca, también hay bandas organizadas. Recién se denunció que, por ejemplo, en la Feria Libre actúa gente peligrosa, haciendo su agosto, exigiendo a los comerciantes que llevan sus productos dinero a cambio de seguridad. Sí, es completamente lamentable. Lo que se puede ver es eso. Pudimos verle al señor alcalde el día de ayer haciendo un recorrido en los mercados y hablando sobre ese tema. Aplaudimos al señor alcalde lo que está haciendo, la valentía que tiene para enfrentar estos problemas que no se han visto. Y bueno, pero él necesita apoyo, se necesita mayor apoyo, que haya, que de verdad haya un sistema para poder combatir este tipo de problemas, un sistema integrado, una planeación estratégica de cómo hacer, porque una sola persona eso no lo va a poder hacer. Y si creemos que solo una persona, que sea el alcalde, va a poder solucionar todos los problemas, no es así. Aquí se necesita apoyo estatal, recursos estatales, porque nosotros somos parte de Ecuador, nosotros merecemos eso. Bueno, entonces finalmente podemos concluir diciendo que la unión hace la fuerza, es el único camino. La unión hace la fuerza. Caso contrario, los delincuentes, las mafias, las bandas terminarán sometiéndonos a todos. Así es. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Se tiene que tener eh, unión, se tiene que tener políticas públicas claras y sobre todo se tiene que tener voluntad política para hacer las cosas.
Ojalá con estas nuevas autoridades veamos eso, volvamos a la paz, o al menos a lo que creíamos que era paz antes de vivir todos estos fenómenos que estamos viviendo ahora. En un país donde abundan las leyes, la justicia es la única ausente. ¿Qué opina de esta frase? Eh, eh, que lamentable tener que citar este tipo de frases en nuestro país. Deberíamos estar citando frases que ayuden al emprendimiento, que ayuden al sector productivo, que ayuden a los jóvenes para que sigan sumando al país. Pero tenemos que estar haciendo eso, tenemos que estar viendo cómo la gente abusa de la ley, cómo la gente abusa del poder, simplemente para beneficios propios. Así no llegamos a ningún lado. Penoso lo que pasa en el país, ¿no? Lamentable que tengamos que topar estos temas. Ahora mismo estamos viviendo la triste realidad de los jóvenes estudiantes que aspiran a un cupo en las universidades del país, pero lamentablemente miles de jóvenes ecuatorianos se quedarán a la deriva por falta de políticas claras, adecuadas de educación. No hay la posibilidad. Claramente, la educación es clave, la educación es clave, la educación tiene que respetarse, tiene que protegerse, la educación pública es el comienzo de todo. Los países que comenzaron siendo pobres estudiaron y ahora son ejemplo de superación. Singapur, Corea del Sur, Tailandia han sido países que han pasado de la pobreza a ser países desarrollados. Pero si nosotros no copiamos las cosas buenas, difícilmente podemos salir de este problema. Entonces, pues, claramente, falta de políticas, falta de decisión. Ahí está El Salvador con su presidente Bukele, dando un ejemplo al mundo, vea. Así es, sí. Tendríamos que, eso se tendría que ver, medir en el futuro para ver cuál sería una metodología para aplicar. No sé, tal vez él está haciendo eh, algún tipo de referencia para Latinoamérica. Tendríamos que ver, solo el tiempo dirá si es que ese es el camino o no, pero al margen, necesitamos nosotros también actuar y ver cómo Claro. podemos salir adelante como país. Bukele es un ejemplo de que sí se puede. Lamentablemente parece que aquí no quieren. Eso mismo, caemos de nuevo en la voluntad política. Bien, gracias al magíster Adrián Alvarado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cuenca. Magíster, desde siempre y hasta siempre. Muchísimas gracias, Jaime. Qué gusto poder conversar un momento. Felicitaciones por su medio de comunicación que están creciendo, que está sonando en el medio y que bueno, muchos éxitos, le auguramos los mejores deseos.